todos y todas al Museo del Oro de Bogotá. Hoy les quiero hacer una invitación a pensar diferente todo lo que nos rodea. Mi nombre es Sofía Rojas y hoy estaremos hablando de las plantas que nos rodean, que tenemos a nuestro alcance y quizás a veces no vemos. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Hoy ya tuvieron algún tipo de interacción con alguna planta? Quizás piensen a su alrededor, las que tienen cerca. Muchas veces la respuesta es no, o quizás que tienen una planta en su casa, en su sala, en su cuarto, pero no se dan cuenta de que si ya tomaron café o chocolate o desayunaron pan, todas estas cosas que tenemos en nuestra cotidianidad están compuestas de plantas. A veces nos enfocamos más en cosas que se parecen a nosotros. Venimos al museo y vemos muchas máscaras con rostros humanos, o vemos muchas figuras de animales, de cosas que se mueven, de cosas que llaman la atención, de cosas que sentimos muy cercanas a nosotros, pero seguimos ignorando a las plantas que siguen estando presentes. Hay un tema muy curioso en el museo y es que solamente hay una representación de una planta. Las demás son cosas que se podrían asociar con plantas o que podrían quizás estar involucradas en cómo se utilizaban las plantas, pero una representación, una planta física, la única que existe en el museo, es esta. Es un collar cuyo dije es la flor de una pasiflora. Las pasifloras son las plantas que conocemos como granadilla, como purúa, como maracuyá, y estas plantas tienen una flor muy especial. Este dije es una representación de una de estas flores. Los invito a que las busquen en internet. Son unas plantas muy coloridas, son unas plantas muy especiales y son típicas del altiplano cundiboyacense y de todos los Andes que bajan un poco hasta Ecuador. Como les venía contando, hay otras representaciones de las plantas que no se utilizaban como tipos de arreglos para las personas, sino que se relacionaban más con el uso de diferentes plantas que utilizaban las comunidades precolombinas. En este caso, estamos al lado de unos pequeños poporos que representan diferentes plantas comestibles. Hay un maíz y hay diferentes tipos de calabazas en los cuales podían albergar unas cantidades pequeñas de carbonatos o de cenizas para poderlo enviar después con la coca. Más adelante les vamos a mostrar otros poporos que quizás están más relacionados con el imaginario del poporo quimbaya que todos tenemos en la cabeza. Acá tenemos dos poporos un poco más grandes a los que acabamos de ver, que son este de acá y este poporo un poco más largo de acá. Estos poporos están hechos de unas bases de totumos o de calabazas y lo que hacían estos poporos o cómo se utilizaban estaban muy relacionados con el consumo de hoja de coca. Adentro del poporo se guardaban carbonatos de calcio que los podían producir o de conchas marinas raspadas cuando las comunidades vivían cerquita al mar, o cuando estaban más al interior del país se podían producir aparte de cenizas de hojas de yarumo. Cuando uno consume hojas de coca, el compuesto activo que quizás es más conocido como la cocaína, y acá quiero hacer una aclaración muy grande, y es que las hojas de coca son muy diferentes a la cocaína. Contienen una concentración muy chiquitica de cocaína, menos del 0.2%, y esta concentración es más o menos como si ustedes se tomaran un shot de expreso. El consumo de hoja de coca se relaciona mucho a la palabra y hay muchas comunidades que todavía la consumen en noches muy importantes en donde se cuentan historias por medio de la palabra. Las personas consumen hoja de coca para entrar todos en comunidad y entender los significados de las historias que se van contando. Además del consumo, las plantas tienen muchos otros usos, desde ser bonitas y permitirnos caminar por los jardines, quizás pensar en otras cosas, darnos sombra cuando hace mucho sol o cuando está lloviendo. Y hay un uso que también usamos muy frecuentemente, pero quizás no lo tenemos tan claro, y son todos los textiles que vienen de plantas. Las plantas tienen muchas fibras por dentro, por donde transportan agua del suelo a las hojas, o transportan los productos de la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta. Estas fibras, cuando la planta muere, quedan siendo un poco más duras que el resto del tejido vegetal y con esas fibras podemos hacer muchos tipos de textiles. Las mochilas, los diferentes tipos de tejidos que vemos en artesanías son hechos muchas veces de palmas. Hay otro tipo de fibras que también vienen de las plantas que son los algodones.
Con los algodones tenemos camisetas, tenemos pantalones y están todo el tiempo con nosotros, solamente que quizás no los vemos tan directamente como quizás sí vemos otras cosas. Las comunidades prehispánicas utilizaban todos estos tejidos vegetales, como el algodón o el fique, para atuendos tanto cotidianos como rituales y funerarios, y todas las cosas que podemos ver en esta sala. Nos encontramos ahora en la sala de cosmología. Esta sala nos permite entender y acercarnos un poco a un mundo del cual quizás ahora estamos un poco más desconectados, que son las plantas de poder. Las plantas de poder permitían que los integrantes de las comunidades del pasado y las comunidades indígenas del presente tengan un diálogo con un mundo espiritual mucho más allá de la realidad física. Estas plantas, que hoy en día han sido mal utilizadas para propósitos recreativos, son plantas sagradas. Estas plantas pueden ser el tabaco, puede ser el yagé, puede ser el borrachero, mal conocido como burundanga, y la coca de la cual ya hablamos. Estas plantas permiten diálogos entre las comunidades y entre los seres vivos que las rodean. Las piezas que nos rodean nos permiten también entender cómo eran de importantes estas plantas y cómo lo siguen siendo hoy en día para las comunidades indígenas. Nos permiten entender que más allá de un consumo alimenticio, son un consumo espiritual. Y nos permiten entender también las plantas como estas conexiones entre realidades, estas conexiones entre seres y las conexiones también con nosotros mismos. Los usos de estas plantas difieren bastante de cómo las usamos hoy en día. El tabaco, por ejemplo, era utilizado de tres formas diferentes. Una, relacionada con el viento y con el fuego, es el clásico tabaco que se fuma. Esto prestaba mucho como el espacio para que las personas que lo inhalaban tuvieran conversaciones importantes con las plantas. Otra forma, también conocida como ambim o chimbú, se utiliza una pasta de tabaco en donde se pone sobre las encías y uno empieza a salivar y nuevamente a tener estos diálogos con la planta. Y una tercera forma del tabaco, de cómo se ha ido utilizando, es se vuelve polvillo y se puede inhalar con uno de estos respiradores, con los cuales también se utiliza el yoco, que es una planta llanera que fue después introducida hacia el Amazonas y después hacia los Andes, lo cual permitía tener un diálogo un poco más espiritual y se relacionaba con el fuego. Estas formas de ingerir tabaco no eran recreativas, como les dije anteriormente, se prestaban mucho para conversaciones con el espíritu de la planta del tabaco. Adicionalmente, tenemos acá un ejemplar de el yagé, que está compuesto por dos plantas. Uno, que es el bejuco, que la gente suele siempre asociar al yagé, pero él no funciona si no está asociado a otra especie que es un arbusto. Uno tiene el compuesto DMT, que es el que genera las visiones en el cerebro, y el otro es el que inhibe que el cuerpo lo destruya. Estas plantas, actuando en conjunto, son las que permiten que los chamanes y las personas de las comunidades indígenas logren transitar entre los diferentes reinos de conocimiento y permitan acceder a conocimientos antes ocultos. Estas plantas son muy importantes para comunidades del sur del país, sobre todo del Valle del Sibundoy, que son las Camchás y los Ingas, en donde estas plantas permiten evidenciar mensajes ocultos o intenciones ocultas hacia ellos o sus comunidades. Se suelen sembrar estas plantas a las entradas de las casas a mano derecha para que todas las personas y todas las malas intenciones se queden ahí y él los limpia. Una vez la persona entra a la casa y pasa por el borrachero, todas sus malas intenciones se quedaron ahí. Adicionalmente, esta planta permite diálogos a través de los sueños. Una vez uno pone una planta, una flor debajo de la almohada o debajo de la cama, permite como generar preguntas y ser respondidas mediante los sueños. Si a mí se me perdió algo o no tengo muy claro qué quiero hacer respecto a una situación, la planta se manifiesta a través de mis sueños. Adicionalmente, no solamente se relacionan problemas emocionales o de comunidad con esta planta, sino que es muy utilizada para temas de articulaciones, para personas con reumatitis o personas con artritis. Y en mi tesis de maestría pudimos encontrar unos compuestos químicos que son utilizados hoy en día en fármacos que conseguimos en cualquier farmacia para la artritis en estas plantas. Esto nos abre un mundo de conversaciones de cómo las plantas que utilizaban nuestras comunidades prehispánicas y utilizan las comunidades indígenas hoy en día pueden seguir siendo exploradas
para nuestro bienestar, tanto emocional, espiritual y físico. Desde la terraza del Museo del Oro, con la huerta urbana, nos despedimos con una invitación muy grande a que empiecen a observar un poco más detallado lo que los rodea. Empiecen a ver las plantas cómo empiezan a estar más presentes en sus días a días y están siempre mucho más allá de lo aparente.